Detrás de la figura solemne y poderosa del Papa, existe una historia desconocida que se forjó en las calles y comunidades de Sudamérica. Antes de llegar al Vaticano, su vida estuvo marcada por desafíos, decisiones valientes y momentos que revelan su verdadera esencia. Hoy, desvelamos la cara oculta del líder espiritual más influyente del mundo, una verdad que cambiará para siempre la manera en que lo ves y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, la humildad y el coraje. Suscríbete y comenta qué te sorprendió más de la vida del Papa en Sudamérica. En los años previos a convertirse en Papa, su vida en Sudamérica estuvo marcada por decisiones que lo alejaban tanto del poder como del privilegio. No se conformó con la seguridad de las oficinas eclesiásticas ni con los muros de las catedrales. Se adentró directamente en el corazón de los barrios más pobres, en las villas miseria y en los rincones olvidados de la ciudad. Buscó a quienes habían sido abandonados por la sociedad, los pobres, los sin techo, los adictos, los abusados. Escuchó sus historias no como un líder distante, sino como alguien que comprendía su dolor y compartía sus luchas. No esperaba invitaciones ni eventos oficiales. Iba donde lo necesitaban, muchas veces llegando sin previo aviso a comedores, refugios y clínicas improvisadas. Se sentaba con madres que habían perdido hijos por la violencia, con jóvenes atrapados entre pandillas y pobreza, con ancianos abandonados a su suerte. No llevaba séquito, ni cámaras, ni promesas de milagros. Lo que ofrecía era presencia real, tangible y constante. Aprendía los nombres, recordaba los rostros y regresaba una y otra vez construyendo confianza donde la esperanza ya no existía. Cuando la agitación política sacudía la ciudad, no se retiraba. Caminaba las calles durante las protestas no como espectador, sino como mediador y testigo. Cuando la policía reprimía a los manifestantes, él se interponía entre la autoridad y el pueblo, exigiendo paz y diálogo. Visitaba a los presos, no solo para rezar con ellos, sino para defender su dignidad y derechos. Desafiaba a los funcionarios locales, reclamando justicia para los desaparecidos y los oprimidos, negándose a guardar silencio ante la corrupción o el miedo. Su valentía no era teórica. Hubo noches en que recibió amenazas, mensajes anónimos, que le advertían que no volviera a ciertos barrios o que dejara de hablar. Las ignoraba. Sabía que su seguridad nunca era más importante que su responsabilidad. Creía que la fe implicaba acción y la acción riesgo. Lo aceptaba sin dudar, convencido de que la solidaridad con los marginados requería más que palabras, o caridad exigía sacrificio. Rechazaba los privilegios que lo separaban del pueblo. Se negó a vivir en el palacio episcopal, eligiendo en su lugar un apartamento pequeño y modesto. Cocinaba sus propias comidas, usaba el transporte público y caminaba las mismas calles que todos. No vestía ropajes elaborados ni se rodeaba de protocolos. Su humildad no era una pose sino una convicción. Creía que liderar era servir y servir significaba compartir las dificultades cotidianas. Era incansable en su búsqueda de justicia. Cuando las familias acudían a él con historias de seres queridos, desaparecidos, escuchaba, documentaba e intervenía. Escribía cartas, hacía llamadas y confrontaba a los poderosos, negándose a que sus casos fueran olvidados. No temía criticar a la propia iglesia, denunciando la hipocresía y exigiendo responsabilidad a su propia institución. Insistía en que la fe debía vivirse en el mundo, no esconderse en el ritual o la tradición. Su defensa de los vulnerables iba más allá de la ciudad. Viajaba a pueblos remotos reuniéndose con comunidades indígenas y campesinos. Denunciaba los desalojos, la destrucción ambiental y la explotación de los débiles. Construía alianzas con activistas, sacerdotes y laicos, uniéndolos en una causa común. Entendía que el cambio real requería esfuerzo colectivo y trabajaba sin descanso para inspirar y organizar a quienes lo rodeaban. No estaba exento de críticas. Algunos lo acusaban de ser demasiado político, demasiado radical o demasiado dispuesto a confrontar a la autoridad. Otros cuestionaban sus métodos, argumentando que ponían en riesgo la reputación de la iglesia o la seguridad de sus miembros. Escuchaba estas preocupaciones, pero no permitía que dictaran sus acciones. Creía que el evangelio exigía una opción preferencial por los pobres, y estaba decidido a vivir ese principio, costara lo que costara. Su impacto se sentía con más fuerza entre quienes no tenían nada. Para ellos, no era una figura distante, ni un símbolo de poder. Era un amigo, un defensor y una fuente de esperanza. Sabían que aparecería incluso cuando nadie más lo hacía. Confiaban en él porque había ganado esa confianza, no con gestos grandilocuentes, sino con actos constantes y silenciosos de solidaridad. No buscaba reconocimiento ni recompensa.
Rara vez hablaba de sus propias experiencias, prefiriendo centrarse en las necesidades de los demás. Cuando le preguntaban por su trabajo, desviaba la atención, insistiendo en que solo hacía lo que cualquiera debería hacer. Creía que la compasión no era algo extraordinario, sino esencial. Se veía a sí mismo como un servidor, no como un salvador. Al final, sus años en Sudamérica estuvieron definidos por un compromiso simple, pero radical: estar con los olvidados, hablar por los sin voz y actuar con valentía, incluso si eso significaba quedarse solo. Ese fue el verdadero rostro del futuro Papa, un hombre formado no por el privilegio o el cargo, sino por el trabajo diario, muchas veces invisible, de la justicia, la humildad y una fe inquebrantable. En los barrios más peligrosos y olvidados de Sudamérica, su fe fue puesta a prueba cada día. No era raro que la violencia estallara en las calles, que las bandas criminales marcaran territorio y que la corrupción impregnara cada rincón de la vida pública. Él no se mantuvo al margen, caminaba entre los escombros de la inseguridad, visitando familias que vivían bajo la constante amenaza de la extorsión y la violencia. Escuchaba relatos de jóvenes reclutados por pandillas, de madres que lloraban a sus hijos perdidos y de trabajadores obligados a pagar protección para sobrevivir. Su presencia era incómoda para los poderosos. No temía denunciar públicamente a quienes abusaban de su autoridad, ni enfrentarse a funcionarios corruptos que explotaban a los más vulnerables. En reuniones con líderes políticos y policiales, exigía respuestas concretas, no discursos vacíos. Sabía que la justicia no se lograba con palabras bonitas, sino con acciones firmes y decisiones valientes. Cuando los medios de comunicación callaban por miedo o conveniencia, él alzaba la voz, poniendo en riesgo su propia seguridad para proteger a quienes no tenían voz. No era ajeno a las amenazas. Recibió advertencias directas de grupos criminales y de sectores del poder que veían en él un obstáculo para sus intereses. Sin embargo, se negaba a aceptar escoltas armados o medidas de protección especiales. Decía que su fuerza venía de la fe y de la confianza en el pueblo. Su vida estaba marcada por la austeridad y la transparencia, y eso le daba una autoridad moral que ni la intimidación ni la violencia podían quebrar. En los momentos más críticos, cuando la violencia alcanzaba picos insoportables, él organizaba vigilias, marchas por la paz y encuentros de diálogo entre víctimas y victimarios. Creía en el poder del perdón, pero también en la necesidad de justicia. Fomentaba espacios donde los jóvenes pudieran encontrar alternativas a la delincuencia, apoyando talleres de oficios, programas educativos y actividades deportivas. Sabía que la verdadera transformación social empezaba por abrir oportunidades y reconstruir la esperanza. No se limitaba a la denuncia pública. Intervenía personalmente en conflictos familiares, mediando en disputas que amenazaban con desbordarse en tragedias. Visitaba hospitales para acompañar a heridos de balaceras y accidentes, y no dudaba en consolar a quienes habían perdido todo a causa de la violencia. Su empatía era concreta, organizaba colectas para reconstruir casas incendiadas, conseguía medicinas para enfermos crónicos y gestionaba ayuda legal para víctimas de abuso policial. Su relación con los jóvenes era especial. Los invitaba a hablar sin miedo, a compartir sus sueños y frustraciones. Les enseñaba que la dignidad no dependía de la riqueza ni del poder, sino de la capacidad de resistir la injusticia y buscar el bien común. Muchos de esos jóvenes marcados por la pobreza y la violencia encontraron en él un referente y un guía. Algunos lograron salir del círculo de la delincuencia y hoy recuerdan sus palabras como un punto de inflexión en sus vidas. No todos comprendían su postura. Algunos sectores de la iglesia consideraban que se exponía demasiado, que su cercanía con los marginados podía poner en riesgo la imagen institucional. Pero él respondía que el evangelio exigía estar donde el dolor era más grande y que la fe no podía ser cómoda ni neutral ante la injusticia. No buscaba protagonismo, sino coherencia entre sus palabras y sus actos. Enfrentó también la corrupción interna. Denunció casos de abuso y encubrimiento dentro de la propia iglesia, exigiendo transparencia y reparación para las víctimas. Sabía que la credibilidad de la institución dependía de su capacidad para reconocer errores y cambiar. Promovió la formación ética de los seminaristas y sacerdotes, insistiendo en que el servicio a los demás debía estar por encima de cualquier privilegio o ambición personal. Su compromiso con la justicia social trascendía fronteras religiosas. Colaboró con líderes de otras confesiones y con organizaciones laicas para defender los derechos humanos y la dignidad de los más débiles. Participó en campañas contra el trabajo infantil, la trata de personas y la discriminación racial.
Creía que la fe debía traducirse en acciones concretas de solidaridad y que el diálogo interreligioso era clave para construir una sociedad más justa y pacífica. En cada intervención, su mensaje era claro: nadie está condenado a la exclusión ni a la violencia. Repetía que la esperanza es más fuerte que el miedo y que el amor puede transformar incluso las realidades más oscuras. Su paso por Sudamérica dejó una huella imborrable en miles de personas que, gracias a su ejemplo, aprendieron a resistir la desesperanza y a luchar por un futuro mejor. Su opción por la humildad fue una declaración constante y visible. Rechazó los lujos y las comodidades que solían acompañar a los altos cargos eclesiásticos. Vivía en un apartamento sencillo sin sirvientes ni privilegios especiales. Hacía sus compras en mercados locales, cocinaba su propia comida y viajaba en transporte público, mezclándose con la gente común cada día. Esta cercanía no era solo un gesto simbólico, sino una convicción profunda. El verdadero liderazgo se ejercía sirviendo y compartiendo la vida cotidiana con los demás. No buscaba reconocimiento ni protagonismo, prefería escuchar antes que hablar, y cuando lo hacía, sus palabras eran directas, sin adornos ni discursos grandilocuentes. Visitaba a los enfermos en hospitales públicos, acompañaba a los ancianos en hogares de retiro y se sentaba a la mesa con familias que apenas tenían lo necesario para comer. Su presencia era sencilla, pero su impacto era profundo. Donde otros veían carencia, él veía dignidad y valor. Su estilo de vida modesto inspiraba respeto incluso entre quienes no compartían su fe. Los vecinos lo consideraban uno más, alguien que entendía las dificultades de la vida diaria y no se ponía por encima de nadie. En las celebraciones religiosas evitaba los lugares de honor y prefería ubicarse entre la gente, saludando a todos con la misma calidez. No era raro verlo ayudar en la organización de comedores populares, cargar cajas con alimentos o limpiar después de algún evento comunitario. La coherencia entre sus palabras y sus actos era su mayor fortaleza. Nunca pedía a los demás sacrificios que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. Cuando la economía local se desplomó y la inflación arrasó los ahorros de miles de familias, él fue el primero en donar su salario y organizar campañas de ayuda para los más afectados. Su ejemplo motivó a muchos a sumarse a iniciativas solidarias, creando una red de apoyo que trascendía las fronteras parroquiales. La confianza que generaba era fruto de años de presencia constante y compromiso real. No prometía soluciones mágicas ni alimentaba falsas esperanzas. Su mensaje era de realismo y esperanza. Reconocía las dificultades, pero animaba a no resignarse ante la injusticia ni la pobreza. Invitaba a la comunidad a organizarse, a reclamar sus derechos y a cuidar unos de otros. Creía en la fuerza de la acción colectiva y en el poder transformador de la solidaridad. Su humildad también se reflejaba en su relación con los demás líderes religiosos y sociales. Buscaba el diálogo y la cooperación, evitando rivalidades y protagonismos. Reconocía el valor de los aportes de cada persona y celebraba los logros ajenos como propios. Esta actitud generosa le permitió tender puentes entre distintos sectores y construir consensos en momentos de crisis. En las homilías y encuentros comunitarios, insistía en la importancia de la humildad como virtud esencial para la convivencia y la justicia. Recordaba que nadie es superior a otro y que todos, sin importar su origen o condición, merecen respeto y oportunidades. Su testimonio personal daba credibilidad a sus palabras y motivaba a muchos a replantear sus propias actitudes. A lo largo de esos años, su vida sencilla y su cercanía con el pueblo se convirtieron en un símbolo de esperanza. Demostró que es posible ejercer el liderazgo desde el servicio y la empatía, y que la verdadera grandeza se encuentra en los gestos cotidianos de amor y entrega. Su paso por Sudamérica dejó una lección imborrable. La humildad no es debilidad, sino la base de toda transformación auténtica. Su voz se convirtió en un faro para los que no tenían voz. No se limitaba a la asistencia material, sino que asumía un papel activo en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Participó en marchas y manifestaciones pacíficas junto a trabajadores indígenas y mujeres que reclamaban dignidad y oportunidades. Sus discursos eran claros y valientes. Denunciaba la explotación laboral, la discriminación y el olvido de los pueblos originarios. No temían enfrentarse a los poderosos ni incomodar a los sectores acomodados de la sociedad. Impulsó la creación de comisiones de derechos humanos en la iglesia local y apoyó la formación de redes de apoyo a víctimas de violencia y exclusión. Promovió espacios de diálogo entre comunidades indígenas y autoridades, defendiendo la preservación de las culturas ancestrales y el respeto hacia la tierra.
Su compromiso con la justicia ambiental lo llevó a denunciar la contaminación de ríos y la destrucción de bosques por parte de empresas sin escrúpulos. Alertaba sobre las consecuencias sociales y ecológicas de estos abusos, defendiendo el derecho de las futuras generaciones a una vida digna. En el ámbito urbano, se solidarizaba con los trabajadores informales, los cartoneros, los vendedores ambulantes y todos aquellos que sobrevivían en la economía marginal. Exigía políticas públicas inclusivas y denunciaba la indiferencia de los gobiernos ante la pobreza estructural. Su presencia en las villas y asentamientos no era ocasional, organizaba encuentros, escuchaba propuestas y canalizaba recursos para proyectos educativos y de salud. Su defensa de los más vulnerables trascendía las palabras. Intervenía personalmente ante autoridades para frenar desalojos, conseguir documentación para familias migrantes o garantizar el acceso a la educación de niños en situación de calle. Su agenda estaba marcada por reuniones con líderes sociales, visitas a barrios populares y participación en asambleas comunitarias. No delegaba estas tareas, las asumía como parte esencial de su misión pastoral. En sus homilías y mensajes públicos, llamaba a la sociedad a no acostumbrarse al dolor ajeno, ni a justificar la desigualdad. Insistía en que la verdadera fe se demuestra en la lucha cotidiana por la justicia y la fraternidad. Invitaba a todos, creyentes o no, a ser protagonistas del cambio y a construir una sociedad donde nadie quedara excluido. Su trabajo fue reconocido por organizaciones sociales y de derechos humanos, pero también generó resistencias. Sectores conservadores lo acusaban de politizar la fe o de poner en riesgo la neutralidad de la Iglesia. Sin embargo, él respondía que la neutralidad ante la injusticia era complicidad y que el Evangelio exigía un compromiso activo con los más débiles. Gracias a su liderazgo, muchas comunidades recuperaron la esperanza y la capacidad de organizarse. Se crearon cooperativas, centros culturales y espacios de formación que transformaron la vida de cientos de familias. Su ejemplo inspiró a nuevas generaciones de líderes sociales y religiosos, convencidos de que la justicia y la dignidad son conquistas colectivas. Su paso por Sudamérica dejó una huella profunda en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Demostró que la fe auténtica no se encierra en los templos, sino que sale al encuentro de los que sufren y se compromete con la transformación de la realidad. En su papel de guía espiritual, también fue un mentor para miles de personas que buscaban sentido y esperanza en medio de la adversidad. No se limitaba a predicar desde el púlpito, dedicaba tiempo a escuchar, aconsejar y acompañar a quienes atravesaban momentos de crisis. Muchos acudían a él con heridas profundas, familias destrozadas por la violencia, jóvenes atrapados en la adicción, mujeres víctimas de abuso o discriminación. Su capacidad de escucha era inusual. No juzgaba ni ofrecía respuestas fáciles, sino que ayudaba a cada persona a encontrar luz en su propio camino. Organizaba retiros espirituales y jornadas de reflexión en barrios humildes y zonas rurales. Allí, lejos de los templos majestuosos, invitaba a la gente a reconciliarse consigo misma y a descubrir la fuerza de la fe en la vida cotidiana. Sus charlas eran sencillas, pero profundas, centradas en el valor del perdón, la importancia de la esperanza y la dignidad de cada ser humano, sin importar su historia o condición. Acompañaba a los enfermos en hospitales públicos, dedicando horas a conversar con quienes enfrentaban diagnósticos terminales o enfermedades crónicas. No prometía curaciones milagrosas, pero ofrecía consuelo y una presencia constante. A menudo sus visitas eran el único momento de alivio y compañía para personas olvidadas por sus familias o por el sistema de salud. En tiempos de catástrofes naturales o crisis sociales, se movilizaba rápidamente para organizar redes de ayuda y contención. Coordinaba equipos de voluntarios para asistir a damnificados por inundaciones, incendios o desalojos. Su liderazgo era práctico y cercano. No solo gestionaba recursos, sino que se arremangaba para repartir alimentos, cargar cajas o limpiar escombros junto a los demás. Su influencia como consejero trascendía las fronteras religiosas. Personas de distintas creencias acudían a él en busca de orientación, confiando en su discreción y en su capacidad de comprender el sufrimiento humano. Mantuvo diálogos abiertos con líderes de otras religiones y con organizaciones o uniones sociales, convencido de que la espiritualidad debía ser un puente y no una barrera. Muchos testimonios personales dan cuenta de su impacto. Jóvenes que lograron salir de la droga o la delincuencia gracias a su acompañamiento. Matrimonios que reconstruyeron su relación después de años de conflicto. Personas mayores que recuperaron la fe en la vida
tras perderlo todo. Su método era siempre el mismo: cercanía, escucha y una palabra justa en el momento oportuno. No huía de los temas difíciles, hablaba abiertamente sobre el dolor, la muerte, el miedo y la desesperanza, pero siempre desde una perspectiva de esperanza. Enseñaba que cada crisis podía ser una oportunidad de crecimiento y que el sufrimiento compartido se volvía más llevadero. Invitaba a las comunidades a apoyarse mutuamente, a no dejar solos a los que atraviesan momentos oscuros. Su acompañamiento espiritual se extendía también a los sacerdotes y agentes pastorales, a quienes animaba a no perder el contacto con la realidad, ni encerrarse en rutinas burocráticas. Promovía la formación continua y el cuidado personal, recordando que nadie puede dar lo que no tiene y que la fortaleza interior es indispensable para servir a los demás. A lo largo de los años, su figura se convirtió en un referente de esperanza y consuelo para miles de personas. No era un líder distante, ni un predicador de frases vacías, sino un verdadero pastor que conocía a su rebaño y caminaba junto a él en los momentos más difíciles. Su legado espiritual en Sudamérica sigue vivo en las historias de quienes, gracias a su guía, encontraron sentido, paz y la fuerza para seguir adelante. No todo fue por aceptación ni admiración. A lo largo de su trayectoria en Sudamérica, enfrentó críticas polémicas y una oposición que en ocasiones se volvió feroz. Desde dentro de la iglesia, algunos sectores conservadores lo acusaban de romper tradiciones, de acercarse demasiado a movimientos sociales o de politizar el mensaje evangélico. Hubo quienes consideraban que su estilo directo y su denuncia constante de la injusticia incomodaban a los poderes establecidos y ponían en riesgo la neutralidad de la institución. En el ámbito político, su postura crítica frente a la corrupción y la desigualdad le valió enemigos poderosos. Algunos funcionarios intentaron desacreditarlo públicamente, acusándolo de manipular a las masas o de buscar protagonismo personal. Los medios de comunicación en ocasiones amplificaron estas controversias, presentándolo como una figura polémica y divisiva. No faltaron campañas de desprestigio, rumores y presiones para que moderara su discurso o se alejara de ciertos temas sensibles. Él, sin embargo, no se dejó intimidar. Respondía a las críticas con serenidad y firmeza, reafirmando su compromiso con los más vulnerables y su convicción de que la fe debía traducirse en acciones concretas. No entraba en disputas personales ni respondía a los ataques con agresividad. Prefería dejar que sus actos hablaran por sí mismos y confiaba en el juicio de la gente sencilla que conocía su trabajo de cerca. En el plano interno, también debió enfrentar situaciones dolorosas. Denunció casos de abuso y encubrimiento dentro de la propia iglesia, exigiendo transparencia y justicia para las víctimas, aunque eso le generara rechazo entre algunos colegas y superiores. Su insistencia en la reforma y la autocrítica no siempre fue bien recibida, pero nunca cedió en su empeño por limpiar la institución y devolverle credibilidad. A pesar de las dificultades, mantuvo la capacidad de diálogo y el respeto por quienes pensaban distinto. No veía a los críticos como enemigos, sino como interlocutores necesarios en un proceso de búsqueda de la verdad y el bien común. Reconocía que el conflicto era parte inevitable de cualquier transformación profunda, y que el liderazgo auténtico implicaba asumir riesgos y soportar incomprensiones. Su fortaleza ante la adversidad provenía de una vida interior sólida y de la certeza de estar haciendo lo correcto. No buscaba la aprobación de los poderosos ni el aplauso fácil. Su horizonte era siempre el servicio a los demás, especialmente a los más débiles, y la fidelidad a su conciencia y a los valores del Evangelio. Con el tiempo, muchas de las críticas se transformaron en reconocimiento. Incluso algunos de sus antiguos opositores terminaron valorando su coherencia, su honestidad y su capacidad de autocrítica. Su paso por Sudamérica dejó la enseñanza de que la verdadera transformación social y eclesial no es posible sin enfrentar resistencias, asumir controversias y mantenerse fiel a los principios, aun cuando eso implique caminar en soledad. Su paso por Sudamérica dejó una huella que trasciende generaciones y fronteras. El legado que forjó no solo se mide en obras concretas, sino en la transformación profunda de mentalidades, comunidades y estructuras eclesiales. Inspiró a miles a mirar a los pobres y excluidos como el centro de la vida cristiana, no como destinatarios de caridad, sino como protagonistas de su propia dignidad y esperanza. Su ejemplo de cercanía, humildad y valentía marcó a sacerdotes laicos y líderes sociales que hoy continúan su labor en las periferias de las grandes ciudades y en los rincones más olvidados del continente. Bajo su influencia, la iglesia local
se convirtió en un verdadero hospital de campaña abierta al sufrimiento humano y dispuesta a arriesgarse por los más vulnerables. Su insistencia en una iglesia en salida, comprometida con la realidad y sin miedo a ensuciarse las manos, renovó el sentido de misión de parroquias, movimientos y comunidades religiosas. Muchos obispos y sacerdotes asumieron la opción preferencial por los pobres como eje de su ministerio, impulsando proyectos de inclusión social, educación popular y defensa de los derechos humanos. Su legado también se refleja en la promoción del diálogo y la fraternidad. Fomentó la cultura del encuentro tendiendo puentes entre sectores enfrentados, promoviendo la reconciliación y el respeto a la diversidad. Inspiró a jóvenes a comprometerse con el bien común, a no resignarse ante la injusticia y a buscar caminos de paz y solidaridad. Su liderazgo fue un llamado constante a la conversión personal y comunitaria, a romper con la indiferencia y a asumir la responsabilidad de transformar la realidad. En el ámbito internacional, su testimonio fue reconocido como un modelo de coherencia y entrega. Su opción, decidida por las periferias, y su defensa de la dignidad humana influyeron en documentos clave del magisterio de la Iglesia como Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti y Laudato Si, que hoy orientan el trabajo pastoral y social de comunidades en todo el mundo. Su capacidad para escuchar, dialogar y acompañar a los más frágiles se convirtió en un referente para líderes religiosos y sociales de distintas tradiciones. No faltaron sombras ni contradicciones en su legado, como ocurre con toda obra humana. Enfrentó críticas, incomprensiones y desafíos que pusieron a prueba su temple y su fidelidad a los principios evangélicos. Sin embargo, supo integrar las luces y las sombras en una visión de esperanza, convencido de que la verdadera transformación nace del encuentro con el otro y del compromiso con la justicia y la paz. Hoy, su memoria sigue viva en las comunidades que lo vieron caminar, en los corazones de quienes recibieron su consuelo y en las manos de quienes continúan su obra. Su legado invita a la Iglesia y a la sociedad a no conformarse con lo establecido, a mirar siempre a los últimos y a construir juntos una fraternidad sin fronteras. La historia de su vida en Sudamérica es ante todo una semilla de transformación que sigue dando frutos de fe, justicia y esperanza.